de regreso y tenemos a un taquito de ojo, claro que sí. Taquito nada más. Bueno, un tacazo, porque en verdad él no es pequeño, es bastante grande. Y si usted no sabe lo que es un taco de ojo, es un amor viejo que tenemos aquí, que además se ve extremadamente bien. Dios bendiga a su compañía, que come con buena proteína. Y un ser que nosotros queremos muchísimo, y además de que sabes demasiado. Aparte Te faltan cabeza para guardar toda esa información que tú manejas, Robert. Es difícil, sí, manejar tanta Ay, Robert, ¿cómo información. tú puedes con tantos cartones? Más los cartones de la vida cotidiana. Y tanta estadística, Yo creo que uno aprende a manejar información, almacenarla en lugares recónditos del cerebro. Que salen cuando es necesario. Que puedan salir cuando sea necesario. Yo creo que, y que además moverse de un tema a otro, de otro tema a otro y poder, ¿qué te digo? Abordarlo de manera objetiva. Obviamente necesitas tú poder elaborar mucha información para tú poder llegar a la objetividad en muchos casos. Y parcialidad dentro de todo. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, porque yo siempre digo que uno nunca va a ser imparcial. No, eso es siempre uno va a imposible. tener una Eso va a una depender de tus posición. valores, de tus Exactamente, convicciones y de claro. tus intereses también. Por supuesto. Pero la ciencia te obliga a ser muy humilde cuando tú haces un enunciado. Y la gente en muchas ocasiones piensa que uno no se la juega. Pero es que realmente la ciencia, al no permitirte tener posiciones tan pasionales, sí, si se quiere, porque es cambiante, porque lo que hoy sabemos mañana es diferente. Y precisamente por eso, por toda esa información que tú mueves, es que sugerimos en la mesa de producción conversar contigo sobre el tema de que todavía no se sabe si se cerró, si no cerró. Hay como una nebulosa bastante grande detrás de USAID, que para muchas otras partes, para muchos otros países y otras partes del mundo tal vez no es relevante, pero para nosotros que tenemos una presencia importante y una ayuda significativa de USAID, queremos saber, ¿lo cerraron o no lo cerraron y en qué nos afecta? Sí, mira, esa consideración que tú haces tal vez se visualiza mucho desde aquí, desde adentro. Pero desde afuera, el impacto real del cierre de operaciones de USAID como agencia tiene muchas ramificaciones. Yo voy a tratar de enfocar un poco lo que vamos a conversar en el sector salud, porque sabemos USAID que es más... Exactamente. O sea, tienen diferentes sectores, programas que nos apoyan. Exactamente. Pero yo sé que el tema de salud tiene muchísima más presencia aquí en República Dominicana. Sí. De hecho, USAID tenía un programa de apadrinamiento económico de muchas unidades que hoy día no saben cómo van a continuar sus operaciones, porque simple y llanamente de repente perdieron el mayor financiamiento que tenían para sus actividades. De repente sin planificar. Sí, claro, ¿no? Y además en un año fiscal retador funcionando, porque curiosamente se cierran las operaciones, pero el año fiscal de ellos todavía sigue corriendo hasta agosto de este año. Quiere decir que todo lo que se había programado hasta agosto del 2025 de repente se pierde. Se pierde porque USAID, al parecer, y eso es lo que se ha publicado de manera indirecta en su página, la suspensión fue para auditar todos los programas que llevaban a cabo, pero hay un interés muy marcado en el cierre de la misma porque la ultraderecha y muchos de los sectores más conservadores en los Estados Unidos tienen en la mira ciertos temas a los que ellos que no van a mejorar su economía, porque no van a mejorar su economía, ni va a mejorar tampoco las condiciones de vida del estadounidense de a pie, promedio. Pero han ganado mucho espacio de desinformación en los medios de comunicación y bueno, ya de repente tú tienes tu enemigo favorito. Y muchos de los gobiernos populistas anclan a su electorado hacia un enemigo favorito. Y el enemigo favorito de la gestión de Trump son los migrantes, ha sido el tema del fentanilo, ha sido la agenda
la mal llamada agenda, porque así es como se le llama, y todo lo que tenga que ver con desarrollo climático, CRIS, por ejemplo, la plataforma de medio ambiente y de energía renovable de los Estados Unidos acaba de eliminar toda la información referente a crisis climática. La palabra crisis climática se eliminó porque no existe, porque tú decides que no existe. Y ahí voy con todo esto, porque hay mucho maniqueísmo y hay mucha manipulación social respecto a qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y ahí te hago una pregunta, Robert, porque me llama mucho la atención eso que tú estabas diciendo, que no sabía que el cierre era para investigar qué hay, hacer una auditoría. Pero en las auditorías los letreros no se quitan. En este caso se quitaron. Sí, claro que sí. Entonces... No, y se puso en cese de funciones a todo el personal. En el caso de USAID, aquí en República Dominicana, y en el caso médico, apoya a un grupo muy específico, tiene varios programas de apoyo, es ambiente, el ciudadano de a pie lo conoce, o solamente poblaciones muy vulnerables tienen acceso a esos programas que tenía la USAID. Mira, yo voy a hacer un ejercicio para que quienes nos escuchan puedan reflexionar un poco del impacto que realmente tiene el cese de funciones o el financiamiento o el apoyo financiero de los programas que llevaba USAID en la República Dominicana. A diario, nosotros pensamos que la medicina nuestra es medicamentos. Pensamos que lo único que se necesita para que una persona pueda estar bien son los medicamentos. Sin embargo, lo que se ha podido demostrar en muchas condiciones de salud es que el entorno, como los proveedores responden hacia ello, cuál es su actitud y su aptitud respecto a ciertas condiciones de salud es diferente y provoca exclusión social. Dígase, y para poner un buen ejemplo, para el tratamiento y para el manejo del VIH, de manera simple, todos pensaríamos que lo que necesitamos son antirretrovirales. Y eso se resuelve con eso y ya. Y eso se resuelve porque, bueno, el Estado Dominicano provee los medicamentos antirretrovirales. Y porque sigue todavía otro programa como el LUMFA. Lo cual, qué bueno que funciona y que tenemos los medicamentos. Felicidades por nosotros. Sin embargo, en el día a día, las personas, aunque tengan el tratamiento antirretroviral, no acudan a los servicios de salud porque no encuentran que los servicios de salud realmente responden hacia sus necesidades. ¿En qué sentido? La empatía, el señor respeto. Que me ve cuando yo llego a la entrada me mira mal. La no me persona que me va a atender SIDA. me mira porque ese está cortado. Porque ese es del programa, así como le dicen, ese es de la unidad de allá atrás. Y normalmente, durante muchos años, así fue. Hasta que se empezaron a hacer programas de inclusión y de reducción de estigma en muchos de los entornos de salud. Sobre todo por el tema que tú siempre has hablado, Robert, de que el conocimiento es poder. Claro. Y USAID ha hecho mucho trabajo de vocería y de preparación de ese personal para que sea empático y entienda que porque una persona vino con una cortada, tú no te vas a infectar si tú no procedes en una forma que no sea con los protocolos que te han entrenado. Exactamente. Hay 3 elementos fundamentales, que son formación, dígase educación continua. Segundo, reducción de estigma y creación de espacios amistosos. Sobre todo. Y tercero, mejora en las condiciones físicas de los espacios de salud. Y creo que había grupos de apoyo también. Claro, que ahí entra la parte de tener espacios más amistosos porque te permiten tener una intervención no solamente en el entorno clínico, sino en la comunidad. Yo no puedo ir a la clínica a buscar mis medicamentos. De nuevo, vuelvo al punto de que partimos de que lo único que se necesita son los medicamentos. Pero esa persona no puede ir a buscar los medicamentos porque esa persona no tiene trabajo. Y esa persona acaba de ser operado o operada. Y está porque tuvo una ruptura de un fémur, porque tuvo un accidente, cualquier razón. Óyeme, hasta porque no tenía dinero del pasaje para llegar. Y no tiene cómo llegar al centro de salud, pero necesita un medicamento que es de uso obligatorio, que no puede faltar un día. Que su vida depende de ello. Exactamente. ¿Quién hace ese trabajo? Una persona que trabaja en la comunidad. Esa persona que trabaja en la comunidad va a la casa de esa persona, pero para poder moverse necesita recursos. El Estado Dominicano no tiene eso.
Y solamente a través de la colaboración interinstitucionales, a través de colaboración con USAID, con PEPFAR, con el CDC, se han logrado establecer redes de ese tipo y de apoyo en la comunidad. O sea, que es estamos hablando de un sector de la población amplio e importante en nuestro país que va a perder mucho. Y te voy a decir algo. Y algunas poblaciones, tú me dirás, en lugares alejados, que no son tan fáciles de llegar, porque nosotros hablamos de una burbuja que hablamos de la burbuja del Gran Santo Domingo, pero el sur, por ejemplo, es otro mundo. Pero además eso tiene derivaciones, porque por lo general nosotros pensamos en la persona que tiene un diagnóstico de VIH o tiene un diagnóstico de tuberculosis. Exacto. Porque no olvidemos que no es solamente en VIH que USAID había estado proveyendo algunos recursos, sino que eso también deriva a los familiares. Tú tienes niños, tú tienes familiares, abuelos, viejitos, que reciben también la ayuda indirectamente, porque si esa persona... están ayudando a cuidar a su familiar. Exactamente, pero además muchos programas que se hicieron en nuestro país para la mejora de la comprensión lectora en muchas escuelas en el país completo fueron financiadas a través de USAID. O sea que no es solamente que tú recibes financiamiento para una intervención determinada, sino que tú estás proveyendo información científica que te permita hacer mejores políticas de salud. Y hay un detalle, Robert, porque tú hablaste de una enfermedad que, entre comillas, tú me confirmarás si es así o no, está erradicada aquí en República Dominicana, que es el tema de la tuberculosis, se supone, según lo que me han dicho los pediatras de mis hijos. Está controlada desde hace mucho tiempo. Sí. Sin embargo, nuestros vecinos haitianos no necesariamente. Entonces, es algo a lo que tenemos que estar pendiente constantemente, porque si hay un brote, se puede extrapolar para acá. Y ahí también te voy a aprovechar, ya que tú has mencionado el factor migración. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros siempre, una de las quejas siempre que tenemos a diario es que el Estado gasta muchos recursos en la atención de salud en migrantes de origen haitiano. Específicamente, no. Porque la realidad es que se habla de haitianos. Exactamente. Tú no oyes nunca ni mencionando un venezolano, ni un colombiano, ni un chino, ni un Y eso genera también un discurso de odio que es muy negativo. Pero no nos vamos a meter en el discurso de odio porque ese es otro y capítulo, es muy profundo, un poquito más profundo, porque tiene ramificaciones históricas, otras cosas. Sin embargo, cuando tú tienes que ir a prevenir las nuevas infecciones de tuberculosis, las nuevas infecciones de VIH, las nuevas infecciones de malaria, que tenemos casos de malaria en nuestro país, tú te das cuenta que son ambas poblaciones, no solamente son los migrantes de origen haitiano que se infectan, son también nuestros locales, porque vivimos en una isla. O sea, a veces yo pienso que la parte de geografía nos falta, que pensamos que aunque son dos países, hay una pared en el medio que hace que la gente no se mueva de un sitio para otro. Pero nosotros tenemos mercados o un moquitero en la frontera que hace los moquitos que se quedan de un lado o de otro. Exactamente. que cruzan de un lado para otro. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, nacional, tener programas que pueden ir a resolver esos problemas que probablemente nuestro país no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo de manera constante, pues obviamente cuando no estén van a tener un impacto a largo plazo. Todas estas decisiones tienen ramificaciones a futuro. Y van a tener ramificaciones que probablemente a corto plazo no se vean, pero a largo plazo sí lo tengan. ¿Por qué? Porque de manera muy simple tú dices, bueno, te quitamos todo el recurso para que esas unidades que están dando servicio de VIH en muchas comunidades no lo sigan dando. Pero ¿qué va a pasar con esas personas que se beneficiaban de esos programas? Van a seguir yendo a buscar los medicamentos, ustedes tienen mecanismos para ustedes darle seguimiento, porque esa persona tiene contacto con otras personas que son dominicanos en la comunidad, con las cuales van a tener relaciones sexuales. Totalmente. O sea, no sé si no nos enteramos de que eso es así, eso es una realidad. Con lo que tú explicas, el peligro que corren, no el peligro, seguridad sino... nacional. Exactamente, esto es un tema de seguridad nacional, porque no es solamente esta población afectada, es
un tercero que puede afectarse desde el punto de vista de las familias, del cuidador y de las personas a las cuales se pueden exponer porque no están contenidos con el tema de sus medicamentos, de sus controles, de todos los procesos de concientización, de prevenir, de tener la información que siempre hemos hablado aquí en Solo para Mujeres, es poder que ayuda a prevenir. Pero sobre todo lo que dijo Robert, que es una frase y una palabra que creo que debemos poner de moda, es el tema de estigmatizar. Hay que quitar muchos estigmas, porque hay muchas de esas enfermedades que de los 80 y los 90 se decía una cosa y ahora mismo no son una condena. No, mira, y si tú supieras, María, aquí te voy a hablar de mi experiencia cuando yo trabajé en el Fondo de Población, que justamente por eso sé mucho y conversamos tú y yo del tema del VIH. Si las personas supieran cuáles son las creencias de esas comunidades vulnerables, por lo que estamos explicando aquí, que hay un mundo más allá del peaje, y que ese mundo más allá del peaje tiene cualquier cantidad de creencias, de cosas que le dice la gente, y ellos lo dan por válido sentado, porque no investigan, porque no van a una fuente, porque no tienen líderes comunitarios que se sientan a darle charlas, capacitaciones y que van más allá. Entonces a esto le estamos agregando que esta ayuda, que era tan importante y que sigue siendo necesaria en nuestro país, va a dejar de operar. Sí. Y obviamente muchas de esas unidades que tenían programas que prácticamente hacían sostenible el funcionamiento de las mismas, hoy día se están cerrando sus servicios. Pero además, si no lo cierran, van a cobrarlo. Entonces, de nuevo, ahí empezamos lo mismo que teníamos en los 90. Una un retroceso total. Una exclusión para que aquellos que no pueden se tengan que quedar en casa y no puedan recibir los servicios de salud, versus aquellos que tienen los recursos y sí van a poder tener servicios versus de salud. Cosas que no vamos a poder controlar porque no tenemos recursos para controlarlas. Y algo muy importante. Y viviendo en la época que estamos viviendo, que la gente está cada vez más vulnerable a ser intolerante. Claro, mira, Cristal, hay una cosa que yo he visto en los últimos años que es muy tendente. Si no hablamos del problema, no existe. We don't talk about Bruno. Es como la canción de igualito, de la no película. Se habla de Bruno. O una frase que dicen los gringos. Out of sight, out of mind. Lo que tú no ves, no está. Entonces, negar que existe no va a eliminar la realidad. No. Y lo que vamos a hacer es acentuar mucho más. El estigma hacia ciertas comunidades se pudo describir cuando se hizo la inversión en ciencia para visibilizarlo. Y yo la verdad es que entiendo muchas veces algunos conservadores que se irritan porque que todos los días, pero es que tenemos todos los días el bombardeo contrario. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, tu problema no debe ser que tú sepas que existen las personas ni que te lo digan diariamente. Tu problema debería ser el por qué razón nos hemos pasado décadas excluyendo a diferentes poblaciones simple y llanamente porque a ti no te interesa ser empático con ellas. No, y no solamente eso. Y esas personas van a seguir existiendo. Claro, y no solamente eso. Cada vez, Robert, tenemos nosotros más evidencia de que el VIH no es una enfermedad exclusiva ya de homosexuales. O sea, nosotros estamos viendo y vemos en las noticias con mucha regularidad niñas que han sido violadas por personas que son VIH positivos y esas niñas no tenían la culpa y pertenecen a esa población. Mira, o sea, esa enfermedad no va por ahí ya. Qué bueno que tú lo mencionas, porque justamente aquí mismo, en esta misma cabina, pero en otro programa en la mañana, le decía a uno de los comunicadores que el VIH hace muchos años en República Dominicana dejó de ser transmitido primordialmente a través de poblaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres. Exacto. En realidad, ahí el tú te das número cuenta de la población falta de que más entre nosotros tenemos incidencia, curiosamente son las mujeres.
Ustedes están no oyendo. Porque los hombres no se infecten, sino porque quienes acuden a los servicios con mayor frecuencia son las mujeres y nos enteramos más rápido de ellas. Y porque somos más curiosos y decimos más cosas. Pero cuando empezamos a buscar la raíz del problema, vamos a encontrar a la pareja o las parejas. Entonces, eso realmente es muy interesante porque, de nuevo, negar la existencia de un problema de salud no va a eliminar el problema de salud. No, y no solo eso. En eso que tú dices, tú vas a las consultas de los ginecólogos y tú encuentras una gran cantidad de mujeres que son positivas al papiloma humano, también, casadas. Que es un proxy. Claro, casadas que han sido infectadas por su pareja, por sus infidelidades. Entonces, si nosotros no seguimos teniendo esa conversación, y qué pena tan grande que ahora mismo estamos no teniendo la ayuda de la USAID, lo que nos espera no es un futuro alentador, porque el retroceso que nosotros vamos a tener en el avance de tener esta visibilización es muy grande. Y es un tema de población, perdóname que te interrumpa, Robert, precisamente por eso que tú estás diciendo, las mujeres somos más curiosas, las mujeres no tenemos miedo a pedir ayuda, y si nos encontramos, en buen dominicano, nos curcuteamos mucho, y si encontramos algo mal puesto, uno va donde sea. El hombre tiene la limitante de que tiene miedo de que alguien le diga que tú viste, que tú fuiste. Si los hombres fueran igual de curiosos que las mujeres, tuviéramos muchas cosas controladas. Y eso es lo que a mí me preocupa. Toda esa población, Robert, que no habla, que no dice la cosa, que lo deja pasar, que sin darse cuenta está exponiendo a la población en la que él vive. Exactamente. Y inclusive, mientras tú lo decías, me llega de nuevo a la mente algo que Soy le habla mucho, la educación. Señores, que la gente no quiere entender que saber es poder. Exactamente. Y ahí vamos. ¿Por qué razón ustedes quieren estar enseñándole esas cosas en la escuela? Eso me encargo yo, señora. Usted, señor, no tiene tiempo cuando usted llega a su casa ni siquiera para bañarse bien. O no sabe decir esa información. ¿Cómo va usted a sentarse con su hijo a hablarle de educación sexual cuando ni siquiera a usted le dieron educación sexual? Es más, probablemente todo lo que usted sabe de lo que usted cree que es educación sexual está tergiversado o es incorrecto, o probablemente tiene una serie de ideas alrededor del mismo que lo que generan es tabúes alrededor del tema. Y que sobre todo en el sexo, mucha gente entiende, y muchos padres entienden que hablarle de sexo a sus hijos es decirle, dale para allá, arranca, acuéstate con todo el mundo. Todo lo contrario. Si una educación sexual integral, lo que te hace entender la fisiología de cómo ocurre que la el gente, desarrollo en del buen ser dominicano, que la gente diga, mierquina, pero si yo hago esto sin preservativo, me puede pasar esto y espérate, y si yo antes de hacer esto, yo no voy al médico y reviso esto y me planifico por este lado para yo no tener la consecuencia de... Eso es todo. Exactamente. Es simplemente tú poder tener con el poder del conocimiento una fuente para tomar decisiones a favor tuyo. Claro. Pero eso tiene que partir desde el punto de vista de la conciencia del individuo y del contexto, que se le dan las herramientas para que pueda llegar a ese punto. Es que de verdad... Y eso desde pequeño que se crea. Y es que vuelvo al punto, Robert, y lo digo, oyentas, porque lo he porque lo he vivido, porque he sido testigo cuando iba y participaba en las jornadas. Si la gente supiera la cantidad de creencias que tienen esas niñas adolescentes, que por ejemplo, si tienen relaciones sexuales paradas, no salen embarazadas, que si tienen relaciones sexuales y se lavan sus partes, el líquido, el semen sale y no quedan embarazadas, que si en algún momento quedan embarazadas y se beben un té de una cosa, o sea, de verdad son unas creencias alarmantes por la falta de conocimiento y por el acceso a información no controlada de sus iguales y de fuentes que no sabemos si son reales. Y hay un detalle, con suerte un embarazo, que a los 9 meses tiene solución, pero una ETS o un SIDA, hay enfermedades de transmisión sexual que son serias. Sí. No, y que, por ejemplo, en el caso del VIH todavía no tenemos cura. Entonces, yo siempre digo, bueno, estamos negando que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales muy temprano. A ver, pero nosotros tenemos el indicador ahí al lado. Nuestro indicador al lado que tenemos es el embarazo en adolescente. O sea, si es que no son inventos de los médicos. Y la primera, quieren saber cómo están las
ITS solamente tenemos que ver los datos de embarazo. Creo que, ¿cómo que se llama? La Indesa. La Indesa dice, si mal no recuerdo, Robert, corrígeme, que el primer encuentro sexual de nuestros niños entre los 10 y los 12 años. 11 y 13 años. Yo tengo un niño de 7. Sí. Lo que quiere decir que dentro de 3, él puede empezar eso. Por supuesto. Lo que quiere decir que desde ahora, con 7 años, que me está dando de todo, tengo que empezar a hablar de eso con mi hijo. Porque la sexualidad es parte integral del individuo. Y debemos entenderlo. No es algo anexo, no es algo que se tiene que aprender en un momento específico de la vida. Claro, tenemos que tener niveles de cómo le damos la información a los niños. Ahora, ¿usted quiere decir que no lo va a hacer? Aquí está, en el celular está la información, ¿eh? ¿Tú prefieres que te lo diga tú en tu teléfono? Usted se siente y usted acepte que tenemos que hacer intervenciones tempranas desde el punto de vista controlado, con un proceso de educación realmente consciente y transversal, a que los muchachos sigan aprendiendo con el celular de forma tergiversada, y muy mal, porque lo aprenden con la pornografía. Y eso genera muchísimas distorsiones en cómo de lo que son las relaciones y la intimidad. Realmente, por supuesto. Entonces, hay muchas de esas intervenciones que se pudieron hacer en nuestro país fue por la colaboración internacional, porque la agenda, y ahí vuelvo y voy a darle a la famosa agenda, la dichosa agenda 2030. Yo siempre digo, usted quiere decir que bueno, que usted es pro agenda 2030. ¿Alguna vez usted ha leído lo que es la agenda 2030? Por si acaso. Probablemente no llega, mi amor, ni a la portada para de la tú agenda. ser ateo, yo leí algunos puntos. Para tú ser ateo tiene que haberte leído la Biblia. Exacto. Entonces, si usted está en contra de la dichosa agenda 2030 y en los púlpitos todos los días se la pasan tirándole pestes a la agenda 2030, yo me imagino que tienen que saber que la agenda 2030 lo que trata de hacer es que el mundo sea mejor. Y que, por ejemplo, los acuerdos internacionales para nosotros reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono sean consecuentes en todos los países. Y para poder hacer eso tenemos que tener un acuerdo, un documento que nos diga a todos cómo nos vamos a ir manejando. Bueno, pues a eso le pusimos agenda. Hay un detalle. Hay un detalle, concluir. por si mucha gente no lo sabe. Aquí hay un convenio que firmó República Dominicana, creo que fue en el 2010, que es sobre los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Que quiera o no, usted tiene que pelearle al gobierno que lo firmó. Claro. Sí. Pero de nuevo, volviendo al inicio, hay mucha manipulación y mucho maniqueísmo alrededor de vienen a financiar una agenda, vienen a financiar tal cosa. Si tú lo sigues queriendo ver de esa manera, qué pena. Pero cuando tú lo ves de manera extensa y puedes ver como no te afecta las ramificaciones, claro. Cuando vinieron por los judíos, viste que me estaban afectando y lo estaban matando y tú no hiciste nada. Cuando vinieron por cada uno de los grupos, viste y no hiciste nada. Cuando vinieron por ti, entonces ahí, necesito que me ayude. Entonces, no es más largo, pero lo que quiero decir es, a ti no te preocupa hasta que no te afecta a ti, hasta que no afectan tus intereses. Y eso nos va a afectar a todos. Y eso, obviamente, cuando nos llegue a la puerta, que fue lo que vimos en el pasado, cuando nuestros familiares más cercanos empiecen a ser afectados, entonces, eso va a ser un problema para ti. Y ahí entonces tú vas a querer que haya financiamiento para ese tipo de cosas. Y ya para ir cerrando, ¿qué esperamos? ¿Qué crees tú que va a pasar? Mira, durante los próximos 4 años, y es una pena porque uno dice, pero no estamos hablando ni siquiera del gobierno dominicano, estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Pero es que los Estados Unidos, a través del acuerdo de Washington y muchísimas otras iniciativas que fue los mismos de Estados Unidos que trataron de que se llevara. El acuerdo de París es idea propia de ellos mismos, de los estadounidenses. Y mira ahora. Y de repente ya yo decido, la OMS tiene su asiento en Nueva York. O sea, al menos en las reuniones que hace la ONU, aunque los headquarters están en Ginebra. Sin embargo, todos esos acuerdos internacionales de repente están en un momento en el que probablemente van a dejar de salir de ese acuerdo global. ¿Por qué? Porque una gestión ha decidido que eso ya no es importante
para ese país. Bueno, pues yo creo que es un momento, o sea, que esto sí aporta al desequilibrio. Por supuesto que sí. Pues yo creo que llegó el momento de que cada país haga una introspección, entienda y delimite cuáles son las rutas que tiene que dirigir en muchos de los temas que antes llevaban un acuerdo global y que ahora de repente va a ser responsabilidad de cada individuo. Desafortunadamente eso es erróneo en un mundo tan globalizado, que cada país tenga políticas de medio ambiente, que cada país tenga políticas de salud pública, que cada país vaya teniendo políticas distintas, porque va a llegar un momento en el que si para nosotros no es una problemática, dígase ébola, bueno, pues el día que llegue ébola a la República Dominicana, va a encontrar a la República Dominicana sin herramientas. Por eso es que los países tienen que tener acuerdos, por eso tenemos un mundo global para podernos poner de acuerdo. Entonces, a mí me parece que hay mucha incertidumbre, vamos a tener mucha incertidumbre durante los próximos 4 años de esta gestión. A mí me da mucha pena que haya mucha gente muy contenta con ese tipo de políticas que lo que hacen es aislar a los países. Y a personas que no tienen la culpa de la condición que tienen. Pero nadie quiere estar enfermo. La mentira tiene patas cortas, así que corre muy corto. Y al final nos vamos a dar cuenta de que eso es ahí. Entonces los pueblos van a tener que empezar a movilizarse como en el pasado. Las mujeres a que les respeten sus derechos, como pasó en los 50. Las comunidades y las minorías sexuales a volver a los 70 otra vez para que se les respeten sus derechos. Las poblaciones afrodescendientes en nuestro entorno, poblaciones migrantes, a tener que movilizarse para que se les respeten sus derechos. En una sociedad que está muy polarizada, yo creo que nos va a costar un poco, pero yo creo que la evidencia está ahí. Y yo creo que lo más importante es que podamos ver ese legado histórico que tuvieran los que pasaron antes y adueñarnos de ellos. Porque hoy día la República Dominicana tiene tratamiento antirretroviral para las personas viviendo con VIH, porque las comunidades se movilizaron y demandaron que tuviésemos antirretrovirales. Yo creo que todo el mundo que nos escucha, yo creo que todo el mundo sepa que las personas que tenían VIH, recordemos que el VIH se identificó en el 81. Y solamente hasta el 2003. O sea, tiene 44 años. 2003 fue que en República Dominicana se empezó a dar la primera pastilla antirretroviral a personas viviendo con VIH. Y estamos hablando que lo vinieron a descubrir en los 70, el VIH. ¿Ustedes saben por qué razón en el 2003 se empezó a tener tratamiento para las personas que viven con VIH? Porque las colaboraciones internacionales que en su momento incluían a USAID y a PEPFAR, provocaron que la República Dominicana tuviese acceso a esos medicamentos en el 2003. Pero la República Dominicana no fue independiente de comprar sus propios medicamentos hasta el 2016. Bien. 13 años después. Exactamente. Bueno. Quiere decir que nosotros todavía tenemos un camino muy frágil que hemos recorrido y que todavía, desafortunadamente, necesita que podamos llevar a cabo el conocimiento hacia las comunidades de la importancia de lo que hemos logrado y todo lo que nos falta por lograr todavía. Y como dice nuestra querida tía Rocío, la gente tiene que saber que la vida gira. Exactamente. Gracias, Robert, como siempre. No, gracias a demasiado ustedes. edificante. Yo estoy mala con los años de retraso. Tenemos como una media de 20 años de atraso con el mundo. Así seguimos, pero sí, nada. Muchas gracias por habernos acompañado. Hermosísimo nuestro. Vamos un momentito a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, ya está conectado el doctor Richard Marín y con él vamos a hablar de suplementos para la memoria de los adultos. Ya volvemos.